Bien, amigos, vamos a compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el ingeniero Buenaventura García, ingeniero, ex viceministro, no, ex subsecretario de Obras Públicas y experto en contratación de obras y en detección de sobrevaluaciones. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días, señor. Buen día. Junto con un grupo de ingenieros, ustedes presentaron un estudio, ¿no?, sobre sobrevaluaciones y eso. El lunes en la tarde dimos lo que llamamos una charla informativa sobre evaluaciones de obras, como una primera etapa de varias que nos proponemos realizar, porque hemos estado viendo que el tema sobrevaluaciones o de Brecht se le está dando un giro que más bien va a conllevar a prácticamente a la absolución de todos los culpables. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque definitivamente, el tema no puede comenzar arriba para llegar abajo. El tema tiene que comenzar abajo, desde los diseños, porque en nuestras investigaciones hemos visto que hay diseños de muchas de esas obras que pudieron ser de otra forma y por ende más económicos. Entonces, desde los diseños ustedes pueden detectar las sobrevaluaciones, pero sobre todo es posible detectar la sobrevaluación en la ejecución de la obra, porque hemos visto que las adendas violan la ley. Ese es un tipo de sobrevaluación que se detecta desde el papel mismo. Ese no hay que darle muchas vueltas. Ahora, cuando se dice que se invirtieron 100 millones de pesos en la carretera tal, no, 100 millones de dólares, aquí las sumas son mucho más, 100 millones de dólares en una carretera, ¿cómo ustedes pueden determinar que fue sobrevaluada o que el presupuesto se corresponde con el trabajo realizado? Muy fácil, pero ese es un elemento de ingenieros y de ingenieros entrenados en la materia. Por ejemplo, yo no puedo hablar de Punta Catalina, Sí. ni me atrevo a hablar de Punta Catalina, pero de esas otras obras viales. Y yo he dicho, y he reiterado, y sigo reiterando, y más desde anoche que vi al señor Díaz Rúa, porque vamos a ir hablando de nombres. Él es un santo varón porque fue que tal cosa. No, no es ahí donde está. El problema comienza desde el diseño y con lo que se llama ingeniería de costos. El problema anda en la ingeniería propiamente dicha y en la ingeniería de costos. Y nosotros tenemos la posibilidad de detectar todo eso sin ningún tipo de problema, porque en las obras intervienen dos elementos fundamentales: la maquinaria y el personal humano. Tanto la maquinaria como el personal humano, estadísticamente, por estudios estadísticos y comprobaciones, tienen un rendimiento hora.
Tú no lo puedes alterar. No lo puedes alterar. Para hacer una obra, para construir mejor una obra de cualquier tipo, deben hacerse una serie de planteamientos y procedimientos donde se comparen los costos de la construcción con los costos del mantenimiento, el costo del tiempo, de los accidentes, etcétera, de los usos de los suelos, ambiental, ecológico, etcétera. Una gama de estudiar varias rutas, hablando precisamente en asuntos de carretera, que es lo que más ha manejado Odebrecht aquí. Y si ese cociente B sobre C, beneficio-costo, no te da de un número en adelante, descártalo, porque económicamente no es factible. ¿Qué información han podido ustedes levantar relacionadas específicamente con el caso Odebrecht que pueda servirle a la gente para ilustrar el tema de la posible sobrevaluación de obras construidas por esta empresa? El Ministerio Público menciona unos 17 contratos obtenidos por Odebrecht en el país. 20 y tantas obras. Ok, ¿podemos citar algunos ejemplos? Sí. Por favor. Perfectamente. Sí. He hablado aquí en otro sitio del camino vecinal Jarabacoa del Río. Nosotros presentamos también Sí, recientemente la carretera Casabito-Constanza, que porque llovió mucho, tiene hundimientos, se le está quitando la carpeta asfáltica y ha estado el tránsito hasta interrumpido. Sí, en sí. una carretera que fue inaugurada en el 2010, Sí. hecha por la Odebrecht. Sí. ¿Cuánto fue que costó esa y a cómo salió el kilómetro? La de Casabito. No sé esa bien porque todavía no hemos llegado hasta ese punto, pero sí te podría dar una información sobre el particular dentro de un momentico. Pero esto es un estado, esto es oficial, esto no es de Buenaventura García ni del Comité Institucional Codiano, que es lo que nos hemos abrogado. Ah, el Comité Institucional Codiano. Quiero aclarar algo. El Comité Institucional Codiano es la agrupación de un grupo de profesionales que somos colegiados porque hay que ser obligatoriamente por ley colegiado para poder ejercer. Pero nosotros no representamos el Colegio de Ingenieros. Porque el Colegio de Ingenieros podría llegarse a decir que es hasta cómplice por omisión de lo que está pasando. Vamos con el ejemplo primero para que entonces entremos en ese mira, tema. Recuerde que el tiempo aquí es sí, sumamente mira, breve. Entonces, aquí ¿qué hay aquí? Esto es un presupuesto, un estado económico de la carretera. de la carretera Río Constanza, Ajá, del año 2003, que lo tenía contratado. El río Jarabacoa. Hoy Jarabacoa del Río. Sí. 159 millones de pesos. 159. ¿Cuántos kilómetros? Los 26 kilómetros, eso que hay. Entonces, ¿a cómo está saliendo el kilómetro? No, eso fue un contrato que tenía la OISOE con alguien. Pero cuando entra Odebrecht... ¿Ciento cuántos millones? 159 de pesos. De pesos, 159 millones. Pero cuando de pesos. entra Odebrecht, lo llevan a ciento y tanto, a 110 o 100 millones de dólares. Ay. Es decir, O sea, 50 veces más caro. Aquí, Luis. Ok. Aquí estamos viendo este valor que aparece, cubicación del mes, pendiente de pago 193. Exactamente. Lo que pasa es que la cubicación es lo que se estima que se trabajó durante ese mes. Pero más adelante está el detalle de 159 millones de pesos, la obra total. La obra estaba contratada ya por 159 millones de pesos. Hay una cubicación así con una empresa que se llama, no recuerdo, es que están manejando tanto papel en estos días. Pero ahí está hasta el nombre de la empresa.
Entonces, de 159 millones pasó a 110, de pesos pasó a 110 millones de dólares. De dólares. Es decir, algunas Contratista 45 o 44 veces constructora más. Vieta y Asociados, o el ingeniero Julio César Llenas Benavides. Esa era la persona que originalmente, o la constructora que originalmente tenía el contrato, por unos 100 millones de pesos. 159 millones de pesos. Y terminó siendo construida, pero no veo el dato aquí de lo de Odebrecht. No, lo de Odebrecht estaba en otro dato. En otro dato. Trae eso como por la pregunta, pero fíjate, tiene que, para una obra de construcción, tiene que haber lo que se llama planos ejecutivos. Esos planos ejecutivos te permiten a ti, ayer, antes de ayer, mañana, pasado mañana, determinar las cantidades de obras. Y a esas cantidades de obras, entonces aplicarle la ingeniería de costos para determinar el precio unitario de esa cantidad, de ese concepto de trabajo. Eso es lo correcto. Pero si no aparecen los planos. Bueno, los planos no se pueden perder porque es una obra pública. Bueno, entonces precisamente si no aparecen los planos, entonces se trabajó al ojo por ciento, que eso es todavía más grave. ¿Y ustedes lo han solicitado y no han aparecido? Le hemos solicitado al señor Gonzalo Castillo todos esos elementos basándonos en la ley de transparencia. Y el señor Gonzalo Castillo no ha tenido la delicadeza ni de contestar. ¿Y ustedes lo pidieron a través de la ley de libre acceso? De libre acceso a la información pública. Sí. Ah, pero si me puede dejar una copia para nosotros también solicitar esa información. No, yo te la puedo hacer llegar porque no ando con ella. Porque lo más rápido posible para también solicitar vía la ley de libre acceso a la información pública. Correcto. Entonces, el señor Gonzalo Castillo no ha tenido la delicadeza de suministrarnos esa información. Entonces, nosotros, en particular yo, me decidí a hacer lo que he llamado un experticio preliminar de la construcción. Esto va en el orden de la pregunta suya, de la llamada autopista del Coral. Con los datos que he podido obtener a través de internet y ese tipo de cosas, esa obra tuvo un presupuesto que hay informaciones de que se aumentó después de 360 millones de dólares. Mi experticio preliminar ¿Le indica qué? Que hay una sobrevaluación de un 100 y tanto %. Estamos hablando de 17 mil millones de pesos. Y a mí me da el total general 5 mil millones de pesos. 5 mil millones adicionales. No. 5 mil millones de monto total de la obra. Sí. De la autovía del Coral. ¿Y cuánto se informó que era 360 millones de dólares. ¿Con quién puede mostrarme esto, por favor? Eso es 360 por, Acá por está. 47. Son 16.920 millones, son número. 17 mil millones. Acá. Subtotal general 5.039 millones, ¿verdad? 5.119 millones con 860.000 pesos. Casi nada, 5.000. Ese es el oficial. Ahora, ingeniero, usted mencionó al CODIA y yo quisiera que usted nos explique cuál es el papel que juega el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, o que debe jugar el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el proceso de construcción de cualquiera de estas obras. ¿Debe involucrarse, debe supervisar? ¿Cómo funciona el asunto de la relación del CODIA con las construcciones que se hacen desde el Estado? ¿Tiene un papel? Por ley. A ver. La ley 6102 y la 6100
le dan potestad al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de convertirse en asesor del Estado y vigilar por el bien público y el interés público. No es interpretativo, es mandatorio. Mandatorio. Velar por el interés Sí. público, pero eso es Asesor muy del Estado. amplio. Eso es muy amplio. En términos formales, ¿a qué se supone que tiene acceso o el CODIA? Debería tener acceso a todo lo que es obras dentro del sector de la ingeniería y la construcción. Pero tiene la obligación de hacerlo, digo yo, me pregunto. Está obligado por ley. Lo que pasa es que no se hace. Sí, como tantas leyes que hay aquí, porque ahora se proclama que hemos hecho, qué sé yo, cuántas leyes, sí, pero las han cumplido. Pero, ¿a qué nivel llega esa intervención que podría tener el CODIA? Me pregunto porque se supone que dentro de la estructura estatal tú tienes un Ministerio de Obras Públicas que se supervisa a sí mismo, hay que decirlo, porque la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado también construye. Entonces, pero tú tienes una estructura del Estado que se supone que debe velar porque cualquier obra que se esté ejecutando en el país se haga conforme a lo que establece la ley, ¿no? Entonces, el CODIA es un órgano externo, es una sociedad y una asociación de todos los egresados de las diferentes facultades de Ingeniería y Arquitectura. ¿Hasta dónde puede llegar su nivel de intervención y cuál es su papel? Además, incluso, ¿cuál podría ser el interés? La ley de colegiatura se la da, ¿no? Bueno, la ley en su artículo 6, párrafo B, el primer párrafo dice algo así como velar por el interés profesional, ese tipo de cosas, más o menos. Y el B es específico. Y el B es específico, convertirse en asesor del Estado en tales y tales y tales cosas. ¿No ha habido pronunciamiento con relación a ninguno de estos? Ni va a haber, porque el CODIA es un apéndice de un partido político, que no quiero politizar esto porque realmente no me interesa. Además, una gran parte del CODIA no tiene la posibilidad de meterse en estos tipos de cosas. Pero, si me permite, yo quiero decirle algo. Con relación a esa carretera que estamos hablando, revisando los planos que aparecen en planos isométricos y batimétricos de oficiales, yo, Buenaventura García y el sí, objetamos hasta el diseño. Nosotros entendemos que en una zona donde la altura máxima es de 200 metros sobre el nivel del mar, pudo haberse hecho un alineamiento mucho mejor. Pero Más sí, económico, más corto y mucho mejor. pero si se entran en esas consideraciones, ellos pueden decir un montón de cosas. Ahora, la obra que hicieron, como la hicieron y con la ruta que le hicieron, Sí. ¿ustedes están en condiciones de demostrar que está sobrevaluada? Bueno, yo le di a la joven aquí ese documento. Sí, que se aumentó de 159 millones de pesos. No, ese es Jarabacoa el Río. Estoy hablando de este. Este es el de Coral. la autopista del Coral. Este es Jarabacoa el Río. Ok. Este es el Coral. Sí. Este es Y el la Coral. autopista del Coral, ¿cómo es? Bueno, la autopista del Coral, desde el punto de vista de la ingeniería, para comenzar, porque hay que ir ya entrando en profundidad, tiene una serie de cantidades de obras que sorprenden a cualquiera que tenga conocimiento mínimo del asunto. Por ejemplo, esa carretera se desarrolla en la zona de la llanura del este, como dije hace un momentico, de la altura, la mayor altura sobre el nivel del mar son 200 metros. 200 sí, metros. el este es llano. Eso puede hacerse una
una Sí, ruta. el este es llano. Sí, entonces, como dice ahí, tengo que entrar en algunos elementos técnicos para que me entiendan. Sí. En esa obra, que se cortaron unos 5 millones de metros cúbicos. Porque si tú me dices que es un terreno ondulado, por lo menos montañoso, bueno, sí. Pero en un terreno llano, ¿cómo es posible que a un ingeniero se le diga, y voy a reiterar aquí, a mí hay que demostrármelo públicamente, se haya cortado 5 millones y tantos de metros cúbicos? Pero resulta que en ese tipo de obras, los rellenos normalmente se diseña para que los rellenos y los cortes se compensen. Lo que se corta en un sitio se usa para rellenar en otro. Sí, se compensen. Entonces reportan que Entonces, cortaron un sitio y que compraron relleno para el otro. No. Lo que pasa es que de esos 500 hay unos 1.400.000 metros cúbicos aproximadamente de roca. Los materiales de construcción tienen 2 estados, 3 estados: el estado natural, el estado suelto y el estado compacto. Entonces no van a coincidir nunca. Pero, señores y Uchi, en esa carretera, en 3 puentecitos, dice ese presupuesto. De eso es que necesitamos. Sí, de ese presupuesto. Porque los otros no lo va a entender la gente, ni nosotros tampoco. Pero precisamente... ¿Qué es lo que pasa con esos 3 puentecitos? Que resulta que esos 3 puentecitos dicen que se han hincado 4.5 kilómetros de pilotes. Por eso yo he dicho y reiteré y reitero, y el pueblo dominicano no lo debe aceptar, que esa auditoría la realice la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas oficialmente podría tener todo el derecho, pero no tiene la estructura para realizar esa auditoría de obra, ni muchos ingenieros. No, o sea, necesita asesoría técnica, obviamente, de especialistas, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que de eso de decir que van a traer técnicos extranjeros y sobre todo brasileños. Sí, brasileños. Eso además es una herejía, ¿eh? Sí. Eso es una herejía. Nada más falta que le pidan a los de Brecht que lo recomiende. Perfectamente. Bueno, entonces, ingeniero, estamos llegando a la parte final. Simplemente quizá algunas conclusiones relacionadas con algunos aspectos que más le han llamado la atención de lo que han encontrado al hacer esas evaluaciones de las obras construidas por Odebrecht. ¿Qué ustedes han encontrado? ¿Puede enumerar 2 o 3 cosas que usted considere que son importantes? Bueno, yo te voy a dar un dato aquí. Esto es Coral. Que en el Coral, esto es Coral, tenemos que para un concepto de construcción que se llama supervisión. Oh, sí. Esa supervisión, según el presupuesto, esa supervisión costó 12.190.000 y tantos dólares. 12.190.000 y tantos dólares para 70 o 75 kilómetros. La supervisión de la misma obra pagada por la misma Odebrecht, cuando la supervisión no se supone que debe estar en manos del Ministerio de Obras Públicas. ¿O se contempla dentro? No, yo no podría decir que pagada por Odebrecht, pero real y efectivamente. O sea, está dentro del presupuesto de Odebrecht. Está dentro del presupuesto de Odebrecht. Entonces, eso pasa. 12. La partida, por ejemplo, de mantenimiento de tránsito. ¿Tú sabes cuánto es eso? 570 millones de pesos. 570 millones, ¿para qué? Para supervisión. Para supervisión. Sí, pero también en las partidas que se llama construcción de caminos de acceso y desvíos temporales y mantenimiento de los mismos, hay una suma muy alta. Y yo hice un análisis de costos y resulta que con el monto que a mí me da, a 64.000 pesos el kilómetro,
con el monto que ellos tienen dividido entre lo que me da por kilómetro, se pueden construir y mantener 1.064 kilómetros. Pero 1.064 kilómetros de caminos para el tránsito del equipo de construcción. Y ese equipo de construcción, los camiones que más pueden, la velocidad máxima estimada son unos 30 kilómetros por hora, cargados. O sea, que son caminos de tierra. Y de vez en cuando se le pasa una motoniveladora y se le un poco. Y reportaron que esos caminos le costaron ¿cuánto? 7 y pico de millones de dólares. De pesos dominicanos. 7.000 billones de pesos dominicanos. 7.000 millones de pesos dominicanos, sí, para unos caminos de tierra. Bueno, mire, se nos acabó el programa. Te voy a entregar algo. Acá está. Realmente, estas son, quedar con eso. Gracias. Aunque se trata de datos técnicos, cuando uno le dicen que unos caminos de tierra costaron 7.000 millones de pesos, creo que eso es muy fácil de entender. Y la terminología técnica es muy difícil para cualquiera. Por eso yo te digo que tienen que ser los ingenieros y no esa chercha que tienen ahí con ese juicio que están. Bien. No puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Gonzalo Castillo es tan responsable como Díaz Rúa en ese asunto. Bien, amigos, gracias al ingeniero Buenaventura García. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana los esperamos a las 6 de nuevo aquí en El Día.